Jesucristo les bendiga y nuevamente para compartir la palabra del Señor. Normalmente los sábados la iglesia virtual es enseñanza, prédica, pero el eterno Dios hoy indicó que es una palabra específica para ustedes. Hay normalmente la palabra del Señor que me daba hace un momento, incluso en la madrugada, es: para todo el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Hoy en día mucha gente se está perdiendo esa bendición de Dios por no creer en su poder, por no creer en la gloria de Dios. Nos damos cuenta que hay situaciones alrededor del mundo que son imposibles con nuestras propias fuerzas. Es imposible con nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque normalmente sin Dios nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: el que cree, todo es posible. Entonces hoy la palabra de parte de Dios, la palabra profética para ustedes es creer en Jesucristo, creerle a Dios. Si su palabra dice que Él sana, es porque Él te va a sanar. Si su palabra dice que Él te va a prosperar, Dios te va a prosperar. Entonces toda esa situación en el mundo espiritual, el eterno Dios tiene el poder para sanarte, tiene el poder para libertarte. Entonces la palabra de parte de hoy para ustedes, de parte del Espíritu Santo, es creerle a Dios. Creerle a Dios, porque muchas veces en tu oración, incluso la iglesia de Cristo tiene esa falta de fe, tiene esa incredulidad en su corazón para recibir un milagro, para recibir una sanidad, para recibir esa prosperidad. Y muchas veces ese es el detalle, que la incredulidad en su corazón, la opresión del diablo, de Hasatán, que todo el tiempo está en desierto, en tormenta, tiene al pueblo de Dios oprimido. Tenemos que tener que romper esas cadenas, tener que romper esas ataduras que normalmente tienen las personas. Porque muchas veces no es de que Dios no corresponda a tu oración, no es que Dios no te escuche, no es que Dios no quiera hacer algo con tu familia, con ustedes, para bendecirles, prosperarles, sino que es muchas veces, o incluso la mayoría de las veces, es que no tienen esa fe suficiente para recibir ese milagro, para recibir esa sanidad. Recuerden que la fe es algo que no se ve, pero se espera. Nos damos cuenta que la fe es la puerta que abre para tu bendición, para tu sanidad, incluso para perseverar en la salvación de Cristo. Es tener fe en Dios, confianza en Jesucristo. Entonces la palabra específica para ustedes hoy de parte de Dios es creerle a Cristo. Creerle a Dios es importante. Podemos creerle a Dios, pero una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios. Son dos palabras distintas. Creer en Dios, todo el mundo tiene ese creer en Dios, pero creerle a Dios es distinto, porque la palabra de Dios dice: para el que cree, todo es posible. Hoy es la palabra profética para ustedes de parte de Dios, es creerle a Cristo. Creerle a Dios es un Dios de imposibles. Dios es un Dios de imposibles. Tal vez para nosotros como humanos, como personas, como creación del Señor o como iglesia de Cristo, no tenemos esa fuerzas suficientes para obtener un milagro y sanidad. Necesitamos creerle a Dios. Amén. Entonces necesitamos caminar en fe, tenemos que caminar en confianza en Dios, tenemos que caminar enfocados con el Espíritu Santo. Entonces la palabra de hoy de parte del Espíritu Santo, vuelvo a repetir: creerle a Cristo. Necesitas creerle a Dios. Si tú estás creyendo por una sanidad, creerle a Dios. Si tú estás creyendo por una bendición, por prosperidad, tienes que creer en Dios. Creerle a Dios es distinto. Porque muchas veces han orado, han fluido, han clamado al eterno Dios y no ha habido respuestas. Pero la palabra de Dios es creerle a Jesucristo. Si Cristo dice en su palabra que por sus llagas somos sanados, creerle. Si su palabra dice que Él va a bendecir nuestros caminos con prosperidad, con bendición, con sanidad, tenemos que creerle a Él. Porque esa es la clave para recibir tu milagro. Hoy en día muchas veces nos ponemos a pensar y decimos: ¿por qué Dios no me corresponde? Yo ya oré por un mes, por un año, por 5 años, por 10 años. Ya oré por lo mismo y Dios no me corresponde, no me escucha. Y eso es fortalezas del enemigo. Porque cuando Satanás pone algo en tu mente negativo, es porque no quiere que tú recibas ese milagro, esa sanidad que tú estás buscando.
Y esa palabra es creerle a Cristo. No podemos creerle al mundo, a las circunstancias, a los desiertos, a las tormentas y a Satanás. Tenemos que creerle a Jesucristo. Por eso cuando la palabra de Dios me mostraba, el Espíritu Santo me mostraba esa palabra de creerle a Cristo, Él me llevaba a circunstancias de que muchas veces muchas personas del mundo o de la iglesia de Cristo incluso tiene falta de fe, tiene incredulidad en su corazón, está viendo el problema, está viendo la circunstancia, está viendo la enfermedad, pero no está viendo el poder de Dios, no está viendo que debemos de confiar en el eterno Dios para recibir esa sanidad, para recibir esa libertad en nuestra vida. Podemos estar orando constantemente, podemos estar orando toda una vida, pero si tu corazón no está creyendo en lo que Cristo dice, detenemos esa bendición, cancelamos esa bendición. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que orar, pero al mismo tiempo creerle a Cristo que ya está hecho el milagro, creer que Cristo está ahí para sanar, para libertar. Muchas veces no solo es sanidad, también en la prosperidad, también es muchas veces la depresión, la tristeza no se va. ¿Por qué? Porque están pensando en las circunstancias, están pensando en que me hicieron daño, están pensando en que me traicionaron, están pensando en todo eso. Y entonces eso se activa en el mundo espiritual y la gente pierde su bendición. ¿Por qué? Por no creerle a Cristo. Tenemos que creerle a Jesucristo. No es creerle al mundo, a las circunstancias. Hay un pasaje bíblico que dice en la Biblia que nuestra mirada tiene que estar enfocada en Cristo. Ser direccionados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que movernos en esa forma, en eso poderoso del Espíritu Santo. No tenemos que limitarnos, porque la limitación viene de Satanás, pero la prosperidad, la bendición, la sanidad viene de Cristo. La voluntad de Cristo es que tú seas sano. La voluntad de Cristo que tú seas salvo, próspero, bendecido, sano, tu familia y tú. Entonces muchas veces decimos, es que Dios no me escucha. Bueno, sí te escucha, pero Él quiere que tu corazón esté rendido a Él. Quiere que tú le creas a Él, no a las circunstancias, no a los problemas, no a los desiertos, no a las tormentas, sino a Jesucristo. Muchas veces tenemos eso en la mente, en el corazón. Y eso tiene que romperse. ¿Por qué? Porque eso se está volviendo una atadura, se está volviendo una opresión, se está volviendo una atadura, una cadena en tu vida. Y es tiempo de venir a la presencia de Dios, a buscar la presencia de Dios. Es santidad, obediencia, pero para recibir un milagro también tiene que haber el creer, la fe. Porque la fe es la que activa, es la que abre las puertas a la bendición, a la sanidad. Incluso cuando una persona, un pastor, un ministerio tiene un ministerio, o sea, profético, evangelista, apostólico, o pastor o maestro o cualquier ministerio que ustedes tengan, tienes que tener fe. Porque sin fe no se puede activar lo sobrenatural. Con la fe no se puede activar nada de los ministerios. ¿Por qué? Porque la fe en el mundo espiritual es algo poderoso. Asimismo en la oración, tú puedes estar orando, que es bueno, tú puedes estar ayunando, está bien, todo ello, pero si tú no crees en tu espíritu, si no crees desde tu ser, de tu corazón, no le crees a Dios, es imposible que tú recibas algo. Porque muchas veces tenemos esa mentalidad, muchas veces religiosa, que decimos, voy a orar y Dios me va a escuchar. Sí te escucha, pero si tú no crees lo que oras, si tú no crees lo que le estás pidiendo a Dios, o no crees lo que dice su palabra, no, va a ser imposible que tú recibas ese milagro. Por eso es que muchas veces no has recibido respuesta. Por eso es que muchas veces has orado y no has recibido esa respuesta de Dios. No es que Dios no quiera, no es que Dios no te escuche, sino que el Espíritu Santo quiere que tú creas, que tú le creas a Dios, que tú te afirmes a creer en Cristo, a activar esa fe sobrenatural para que se activen esa fe y Dios derrame bendiciones sobre tu familia y sobre ti. Entonces la fe dice, incluso hay un pasaje que dice Jesucristo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, una poca fe de grano de mostaza, entonces le dirás a este monte, muévete para acá, hacia allá, y se moverá. El monte representa la prueba, el monte representa el desierto, pero la fe representa el mismo Jesucristo activando nuestro milagro para recibirlo.
La fe, la Biblia dice que es la fe, la certeza de lo que no se ve, pero se espera. Quiere decir que tú a lo mejor no ves físicamente el milagro, pero si tú en fe, en el mundo espiritual, tú ya lo estás creyendo, se va a hacer materia y lo vas a recibir. Y se va a hacer materia físicamente. Pero si tú no crees, jamás se va a hacer materia esa bendición, esa sanidad. Porque es necesario creerle a Cristo. No solo es creer en Dios, es creerle a Dios. Vuelvo a repetir, estas dos frases son distintas. Creer en Dios, todo mundo cree en un Dios. Pero es difícil que le crean a lo que dice Dios. Entonces tenemos que separar esas palabras, que es creer en Dios y creerle a Dios. Son dos cosas distintas. Y es tiempo de creerle a Dios en su sanidad, en sus milagros. ¿Por qué? Porque Él sigue haciendo hoy milagros poderosos. Amén. Y gente que no conozca de Cristo en este momento, es tiempo que tú vengas a Cristo, a nacer de nuevo, a experimentar ese poder, esa gloria del Espíritu Santo en tu vida. Tal vez tú estés enfermo, tal vez tengas circunstancias difíciles, pero el eterno Dios quiere bendecirte, quiere ayudarte. No es tiempo de estar así enfermo con esa situación difícil. El eterno Dios quiere bendecirte, el eterno Dios quiere ayudarte. Es tiempo de venir a la presencia de Cristo y creerle que Él pueda hacer un milagro hoy en tu vida. Es tiempo de venir a Cristo, a creer en Él para que Él derrame su amor. Porque su amor habla de misericordia, su amor habla de paz, su amor habla de gozo, su amor habla de crecimiento, de fruto, su amor habla de salvación, su amor es único. Entonces tenemos nosotros como hijos, como hijas de Dios, tenemos que empezar a caminar en la voluntad de Cristo, caminar y creerle a Dios. Por eso es que muchas veces has orado a tu forma, has orado muchas veces, muchos meses, muchos años, pero si no crees lo que Cristo hace, es imposible que tú recibas algo. Por eso es necesario venir y creerle a Dios. Dios, yo creo que tú me puedes sanar. Entonces Dios dice, está bien, mando tu milagro de sanidad. Y es cuando el Espíritu Santo empieza a activarse y todo ello. Entonces por eso muchas veces es que las personas tienen por tardanza su respuesta. Por eso mismo, ¿por qué? Porque su corazón, su espíritu no está conectado con el Espíritu Santo y no está creyendo en fe, no está creyendo que Cristo puede hacerlo. Vemos, es normal que sea una realidad el problema, es normal que sea una realidad que esté la enfermedad, la escasez, todas estas circunstancias, pero nos damos cuenta que nosotros como hijos de Dios no nos movemos por realidades, ni por desiertos, ni tormentas. Nos movemos por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. La Biblia dice que tenemos que caminar por fe y no por vista. Amén. Tenemos que caminar por fe y no por vista. Y hoy en día mucha gente está caminando por vista y no por fe. Porque por vista tú ves el problema. Por vista tú ves la enfermedad, por vista tú ves la depresión, por vista tú ves todas estas situaciones difíciles, pero por fe es de que estamos viendo que Cristo ya te sanó, Cristo ya te libertó, Cristo ya te abrió la puerta de bendición, Cristo ya te dio el trabajo, Cristo ya abrió las puertas, la felicidad a tu matrimonio, al gozo, quita toda esa depresión. Eso es fe. La fe no se ve, pero está ahí presente. Y eso es lo que tenemos que tener hoy. La palabra profética de hoy, la enseñanza profética de hoy de parte del Espíritu Santo en la iglesia virtual ahora es creerle a Cristo. Debes de creerle a Jesucristo. Es tiempo de creerle a Cristo. Tal vez hoy tu matrimonio está en falla, en situaciones difíciles. Tal vez tus hijos hay situación difícil, pero el eterno Dios tiene que moverse conforme a la voluntad de Cristo, a la dirección del Espíritu Santo. Mucha gente dice, es que yo he orado meses, años, y vuelvo a repetir, no reciben esa respuesta. ¿Es por qué? Porque no le creen a Dios. Normalmente no le creen a Dios, porque es difícil en medio del desierto y la tormenta de circunstancias. Todas las personas que estén ahí y no han conocido a Cristo en su corazón, o no han recibido, no han nacido de nuevo, repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que he pecado
Y te pido que con la sangre de Cristo que derramaste en el madero, me limpies de todo error y pecado. Te pido, Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres. Y ayúdame a mantenerme en santidad y en obediencia para ser ahí firme en tu salvación. Pero también renuncio a todo pacto con el enemigo, con el mundo y con mi propia carne. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre te arrestó de los muertos y yo te recibo como Señor y Salvador. Ayúdame a vivir en santidad y en obediencia. En el nombre de Jesús, gracias por tu perdón, gracias por tu limpieza con tu sangre preciosa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esa oración de fe tiene que ver mucho con el nacer de nuevo. Tiene que ver con la obediencia y la santidad. Amén. Todos aquellos que hagan esta oración de fe es muy importante, porque recibir a Cristo es nacer de nuevo y es abrir la puerta de tu corazón para la sanidad, para la libertad, pero principalmente para el camino de la salvación. Ahora te corresponde vivir en santidad, en obediencia. Amén. La palabra hoy de parte del Espíritu Santo fue creerle a Cristo. Estos breves minutos fue una enseñanza profética. Fue una enseñanza que muchas veces se toca en las iglesias. ¿Por qué? Porque no tiene una formación como debe de ser. Hoy el eterno Dios te dio esta palabra profética que fue creerle a Cristo. Creerle a Cristo, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ahí está tu bendición, ahí está tu sanidad. Creerle a Cristo es todo. Creerle a Cristo es recibir salvación. Creerle a Cristo es recibir sanidad. Creer en Cristo es recibir libertad, dice el Señor. En el nombre de Jesús, la palabra de parte de Dios es creerle a Cristo y vas a ver un milagro poderoso en tu vida. Para los que estén escuchando y los que escuchen después, el eterno Dios quiere que tú creas para que tú recibas la sanidad, la libertad, la bendición, porque Dios quiere lo mejor para ustedes. Amén. Que Dios les bendiga y recuerden, de lunes a viernes devocionales proféticos y evangelísticos, sábados y martes son enseñanzas prédicas o enseñanzas breves proféticas para ustedes, una semilla específica para su corazón, su alma, su espíritu. La palabra nunca viene vacía. Nunca viene vacía. Porque siempre viene con algo específico para tu corazón y tu alma. Para edificación, consolación y exhortación, pero también para revelación, para abrir el entendimiento al pueblo de Dios y a la creación del Señor. Amén. Que Dios les bendiga y recuerden, pueden mandar también sus peticiones de oración para unirse al WhatsApp. Se les compartirá el enlace también al discipulado profético y es tiempo de venir a Cristo. Es tiempo de creerle a Cristo y vivir en santidad y en obediencia. Dios quiere lo mejor para ustedes, porque si hay santidad y obediencia y le creen a Cristo, Él va a hacer algo sobrenatural, poderoso en sus vidas, de sanidad, de bendición, porque Dios no tiene límites. Nosotros estamos limitados, pero Dios no tiene límites. Amén. Dios les bendiga y bendiciones.